Buenas noches, mis pastores, hermanos. Dios les bendiga, bienvenidos. Buenas noches, Pastor Alejandro. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi pastor. Alejandro. Buenas Mi pastor noches a Daniel, todos, buenas Dios les bendiga. noches. Buenas noches, mi pastor. Buenas noches, mi pastor. Buenas noches, Pastor Daniel. Buenas noches, mis pastores. Mis pastores. Amén. Mis hermanos. Amados, tengo la siguiente situación. Nuestro pastor Carlos, por un compromiso previo, se atrasó un poco, va a llegar en unos minutos. Así que mientras tanto vamos a ir avanzando en lo que es la clase del día de hoy para, ¿cierto?, bendecir a los hermanos y pastores que han estado presentes. Así que Dios nos bendiga. Vamos entonces, con la ayuda del Señor, a dar inicio a la clase de hoy en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos entonces a presentarnos ante el Señor en oración. Voy a pedirle al pastor Daniel Bizama, por favor, nos dirija en la oración. Amén. Y oramos al Señor. Amén. Amantísimo y buen Padre Celestial, desde ya, Padre amado, te damos gracias, Señor, por concedernos esta gran bendición, Señor mío, de poder, Señor Jesús, estar dentro de tu palabra. Te pedimos, Dios, humildemente que coloque en nosotros, Señor Jesús, Padre amado, esta oportunidad, Padre amado, de poder, Señor Jesús, ejercer, Señor Jesús, todas estas bendiciones. Señor, te Padre amado, con nuestro pastor Carlos, en el lugar que ande, Señor mío, sea guardándolo, protegiéndolo, por misericordia. También, Padre amado, pido, Dios, humildemente una cobertura sobre nuestro pastor Alejandro, para que, Señor mi Dios, pueda también, Señor Jesús, ejercer estas labores, Padre amado, que es para tu obra. Te pido, Dios, por cada hermano, hermana, jóvenes, Señor, que están conectados, Señor Jesús, a través de esta plataforma, para poder, Señor Jesús, Padre amado, entrar, Señor Jesús, desde ya a este taller teológico, pidiendo, Dios, humildemente, que abra nuestras mentes, Señor Jesús, Padre amado, y así también nuestros corazones, para poder, Señor Jesús, llenarnos de ella. Te pedimos desde ya humildemente, Señor Jesús, que nos coloque en comunión en tu Espíritu, Padre amado, y revestido de tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios nos bendiga. Bien, amados hermanos, vamos a hacer el repaso de la semana anterior, ¿cierto? En la cual estuvimos viendo el plan de los últimos tiempos.
las señales del fin, ¿cierto? Y la enseñanza de Pablo específicamente sobre el tiempo final, donde tocábamos los temas, ¿cierto?, del arrebatamiento, tocábamos el tema de la visión que tiene la iglesia nuestra y algunas otras visiones también que hay referente a las enseñanzas de los últimos tiempos. Nosotros entendemos que Jesús volverá, ¿cierto?, a buscar a los que le aman, que Jesús anima a sus seguidores a esperar en Él, que nadie sabe cuándo será el día y la hora de la manifestación del Señor y que tenemos que tener consciente que hay dos fases diferentes. Una es el arrebatamiento, que algunos llaman cierto rapto, y otra fase es la venida del Señor Jesucristo a realizar cierto su reino, a instalar su reino acá en la tierra. Entonces, son dos conceptos diferentes y también tenemos que considerar que hay otras posturas referente a el momento del milenio. Amén. Tenemos las posturas, por ejemplo, del amilenialismo, que ellos no creen en el milenio terrenal, no creen en el milenio, ¿cierto?, físico. Tenemos el postmilenianismo, esto quiere decir que Cristo viene después del milenio, que el arrebatamiento se produce después del milenio. Tenemos el premilenianismo histórico, ¿cierto?, que también indica que esto ya ocurrió y que estamos, ¿cierto?, en un proceso de, 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 de milenianismo. Estamos en realidad en el milenio que el Señor ya vino, ¿cierto? Y se produjo esta venida del Señor, ¿cierto? Y en el fondo es una mezcla de postmilenianismo y una cosa que un poco mezcla ambos y indica, ¿cierto?, que esto es, ya ocurrió y que estábamos, ¿cierto?, en el tiempo del milenio. Y está el premilenianismo dispensacional, en el cual nuestra iglesia, ¿cierto?, las iglesias pentecostales en Chile o criollas, ya manejan, ¿cierto?, y entienden como el tiempo en el cual el Señor se va a manifestar, vale decir, va a producirse el arrebatamiento, después vienen los años de la tribulación, 3 años y medio, y de 3 años y medio de la gran tribulación. Luego de eso, ¿cierto?, vendría el Señor y luego de eso el milenio. Entonces, esa es las posiciones, ¿cierto?, que hay, posturas bíblicas que hay. Indicar que el mayor del mundo, el mundo español de habla hispana principalmente, tiene la posición premilenialismo dispensacional, producto de que, ¿cierto?, las primeras Biblias de estudio en español fue la de Scofield. Scofield era de este movimiento, pero además es el primer movimiento que hay, ¿cierto? Y que se entiende así desde el orígenes y es la base de las otras teologías. Las demás posturas, ¿cierto?, son posteriores. Amén. Así que Dios nos bendiga. Eso es más o menos al resumen de la clase 7, ¿cierto? Para entrar a la clase del día de hoy. Dios nos bendiga. Bien, pasamos entonces a la primera diapositiva del día de hoy con la ayuda del Señor. Manamilka, ahí está. Es medio lento el asunto. ¿Cómo interpretar el libro de Apocalipsis? Dado que tenemos varias posturas, hay también algunas posiciones en las cuales nosotros debemos considerar para poder interpretar el libro de Apocalipsis, el libro también de Daniel, ¿cierto?, que toca temas apocalípticos, Ezequiel, hay una serie de libros que están tocando y que algunos que también hacen noción hacia
los tiempos finales. Así que Dios nos bendiga. La acción de Dios en la historia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios se revela como el Señor de la historia. Los cristianos de todas las épocas han creído que Jesús vendrá otra vez, pero no todos consideran que el libro de Apocalipsis se refiere a la segunda venida. Aunque es debatible establecer si las visiones de Apocalipsis ya se cumplieron, se están cumpliendo o se cumplirán. El clamor del último capítulo para que Jesús regrese pronto es común a todos los cristianos. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Entonces, en el fondo, ¿cierto? Lo que hay es una intención de interpretar, ¿cierto? A la palabra del Señor de la mejor forma, pero hay que considerar que es el Señor quien se ha ido revelando a través de la historia. Es Él el que tiene, ¿cierto?, el control de las situaciones. Y de repente, en ese aspecto, ¿cierto?, no podemos forzar nosotros la palabra del Señor, sino que tenemos que dejar que Dios hable primeramente. Entonces vamos a ver un cuadro que compara las perspectivas sobre el libro de Apocalipsis. En este cuadro, ¿cierto?, vamos a tener algunas respuestas y también algunas preguntas probablemente sobre lo que nos va a presentar. Hay 4 perspectivas. Primero tenemos la histórica, cómo interpretar el Apocalipsis de la forma historicista, perdón. ¿Cierto? El libro de Apocalipsis es una profecía sobre la historia de la iglesia desde el tiempo de Juan hasta el fin del mundo. Su interpretación, ¿cierto?, indica que el libro de Apocalipsis inicia con Juan y termina con el fin de los tiempos. Amén. Entonces, esa es la interpretación. No es solamente el proceso final de la historia, sino que es desde Juan el Bautista, del año 100, ¿cierto?, en adelante, porque hay muchos hechos de los cuales habla Juan que están ocurriendo en el momento en el cual el libro son escritos o que han ocurrido en la historia cercana. Los historicistas sostienen que los episodios descritos en Apocalipsis simbolizan diversos acontecimientos a lo largo de la historia de la iglesia. Algunos futuristas también entienden de manera histórica los 3 primeros capítulos, las cartas a las 7 iglesias, e interpretan cada carta como una descripción de una era particular de la historia de la iglesia. Entonces, lo que tenemos acá es que ellos entienden que el Apocalipsis está hablando o está intentando de interpretar, ¿cierto?, la historia, la vida de la iglesia. Recuerde que la iglesia nace con el apóstol Juan, con los apóstoles, ¿cierto? Después de la ascensión de Cristo, nace la iglesia y de ahí en adelante entonces, hay un problema, aquí denme un minuto, de ahí en adelante nace la iglesia y que el libro de Apocalipsis, según los historicistas, narra la historia o interpreta la historia de la iglesia. Y otra particularidad que tiene es que las cartas a las 7 iglesias no son cartas hacia las iglesias o no son interpretación de los tipos de iglesias existentes como para otros, sino que para ellos estas iglesias describen, ¿cierto?, una parte de la historia. Están describiendo una parte de la historia de la iglesia. Retrocedió Manamilcar. Entonces, están ellos, la interpretan como la historia de la iglesia que está mostrándose en 7 etapas. Bien, está también la perspectiva preterista, ¿cierto? Las profecías del Apocalipsis, dicen ellos, se cumplieron fundamentalmente en el primer siglo de la era cristiana. Esta es su principal postura. Para el preterismo parcial, la mayor parte del Apocalipsis son profecías que se cumplieron en el primer siglo de la era cristiana, aunque los
capítulos finales describen eventos futuros del fin de los tiempos. Los preteristas plenos postulan que el regreso de Jesús, descrito en Apocalipsis 19, fue espiritual y tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Esta interpretación suele estar ligada al amilenialismo o postmilenialismo, aunque algunos premilenianistas históricos también, ¿cierto?, cabrían en esta categoría. En el fondo, ¿cierto?, no es una postura muy indicativa de un solo movimiento o de una sola perspectiva bíblica, sino que infunde, ¿cierto?, como estamos viendo, a tres perspectivas bíblicas que cumplen con ciertos aspectos de esto. Los preteristas entonces consideran que el Señor Jesús vino de forma espiritual en el año 70, porque fue el año que se destruye, ¿cierto?, Jerusalén por el general Tito, que luego llegó a ser emperador de Roma, ¿cierto?, por un muy corto tiempo a causa de que una enfermedad extraña le sobrevino y se murió. Entonces, algunos hablan de que fue el castigo del Señor por haber destruido, ¿cierto?, el templo de Dios. Recuerde que él quemó el templo, ¿cierto? Sus soldados quemaron el templo que estaba lleno de judíos dentro y ellos destruyeron y movieron o removieron todas las piedras del templo. El motivo de removerlas era porque el oro que estaba impregnado en las paredes, ¿cierto?, se derritió a causa del calor y escurrió entre la cantería, ¿cierto?, de las piedras, y eso motivó a remover todas las piedras, y se cumple la profecía de Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea destruido. Lo que hoy tenemos en Jerusalén, donde vemos a los judíos que oran, ¿cierto?, ahí frente a un muro, el muro de los lamentos. Este es un muro exterior, es una pared externa del templo, eran los límites exteriores del templo. Amén. Eso es lo que quedó, pero el templo en sí no quedó absolutamente nada. Y los preteristas se basan en este acontecimiento histórico, ¿cierto?, para indicar que Jesús vino, como no fue visible, vino de una forma espiritual y se produjo entonces ya la venida del Señor, y que obviamente lo que es referente al Apocalipsis como algo futuro, ellos lo ven como algo ya pasado. La otra diapositiva, gracias. También tenemos la posición futurista. Apocalipsis es en gran medida un libro de profecía sobre el futuro del fin del mundo. Estos unos lo ven hacia atrás, ahora estos lo miran hacia el futuro, hacia adelante. Según la perspectiva futurista, casi todo el libro de Apocalipsis se refiere a eventos que todavía no ocurrieron. Se trata de una profecía que describe el fin de los tiempos, los años inmediatamente anteriores al fin. Es la interpretación adoptada por los premilenialistas dispensacionales y por algunos premilenianistas históricos. Bien, dentro de esto también estamos nosotros, que, ¿cierto?, creemos que el Apocalipsis, en su gran parte, por lo menos del capítulo 4 hacia adelante, es una visión futurista, ¿cierto? Y que la visión de las iglesias en los 3 primeros capítulos, que es las cartas a las 7 iglesias, es, ¿cierto?, una situación local, puntual, y que representa en sí, ¿cierto?, los movimientos o las tendencias de la iglesia en el mundo. Y si nosotros lo miramos desde un punto de vista, ¿cierto?, todas las iglesias son diferentes, todas las iglesias tienen algunas virtudes y también tienen algunas faltas, algunos errores, unos más graves que otros. Y es más o menos, ¿cierto?, el comportamiento que la iglesia ha tenido en la historia del mundo. Entonces, nosotros vemos esta interpretación, ¿cierto?, del capítulo 4 en adelante como una interpretación futurista dedicada, ¿cierto?, al fin de los tiempos, pero también nuestra postura es de que el fin de los tiempos es hoy. Ya no esperamos que ocurran otras cosas más,
sino que entendemos que ya el Señor está a puertas, porque de la palabra del Señor en su gran mayoría, ¿cierto?, está toda cumplida, solamente faltan los hechos finales que declara el libro de Apocalipsis. También hay otra postura que está, ¿cierto?, dirigida o que denominamos idealistas. El Apocalipsis representa las realidades espirituales, pero no tienen significación histórica ni profética. Ellos consideran, ¿cierto?, que son representaciones de la realidad espiritual del pueblo de Dios, de la iglesia o del mundo, ¿cierto? Ellos lo ven por el ámbito espiritual. Es posible que esta perspectiva se originara entre los antiguos teólogos alejandrinos, quienes tendían a espiritualizar y alegorizar los textos bíblicos. Tiene también seguidores contemporáneos. Esto de la alegorización vale decir que en el fondo está representando ideas, una lógica. Lo toman también basado en lo que son las enseñanzas rabínicas, como por ejemplo las parábolas. Jesús enseñó en parábola porque era lo habitual en aquel tiempo. Los rabinos, los maestros, ¿cierto?, enseñaban a través de parábolas. Y la parábola podría ser un hecho común. Por ejemplo, tenemos a Jesús que normalmente dice, hay un padre de familia que le pasa esto, que pasa esto otro. Entonces, es una situación normal, común y corriente, de la cual Dios, a través de Jesucristo, ¿cierto?, saca verdades espirituales. Entonces es una alegorización, un ejemplo. Y esa es la tendencia que tienen los idealistas, que esto es un ejemplo solamente, que es alegórico, que es algo representativo, que es una muestra, ¿cierto? Y que en el fondo nos tenemos que quedar con la enseñanza que deja y no con la esperanza de que esto ocurra tal cual. Recordemos que el Apocalipsis y la apocalíptica es un sistema de escritura, es una cultura detrás de esta cultura. Los judíos usaban la apocalíptica, ¿cierto?, para que sus enemigos no entendieran lo que estaban diciendo, pero para ellos era claro el mensaje. Y para nosotros hoy tenemos el problema, ¿cierto?, de interpretar correctamente algunos pasajes, especialmente del libro de Apocalipsis, a causa, ¿cierto?, de este sistema de poemas, de poesía, de este sistema de escritura que ellos tenían, ¿cierto?, que era muy usada en los tiempos de persecución, especialmente en los tiempos de opresión del pueblo, ¿cierto? Ellos usaban la apocalíptica para que las otras naciones no entendieran lo que realmente estaban queriendo decir con el mensaje. Entonces, un dragón significaba algo, ¿cierto? Un león significaba otra cosa, y que normalmente confunden a los que no entienden o no conocen de la cultura hebrea. Entonces, pero principalmente los idealistas entonces consideran que estas son realidades espirituales y no son nada real, no es nada profético, sino que solamente es una enseñanza que nos deja en el Evangelio o en la Escritura. La otra lámina, por favor, hermana. Ya, interpretaciones del Apocalipsis. Aquí tenemos hartas interpretaciones y sería bueno que tuvieran su Biblia a mano para que le diéramos algunas vueltas, ¿cierto? Algunos de estos pasajes que aquí nos está indicando la palabra del Señor referente al libro de Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis 1:1 nos dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan.
Entonces, nos da que esta profecía es sin demora. Nos dice claramente, ¿cierto?, que la manifestación que Dios le ha enviado a su siervo es cosas que van a ocurrir pronto. No hay demora. Está cerca, ¿cierto? Lo que sucede es ahora. Entonces hay una serie de versículos que indican que esto está ocurriendo en este momento. Entonces, estos versículos, como también los pasajes a las 7 iglesias del capítulo 2, 1 al 3, 22, y el capítulo 4, 1 al 3 sobre el trono de Dios, ¿cierto? Tienen unas interpretaciones de acuerdo a las posturas que hemos estado viendo, de acuerdo a las interpretaciones de cada uno de los movimientos o tendencias que hay. Entonces, la postura o la interpretación histórica nos indica que la profecía comenzó a cumplirse hacia fines de la vida de su autor, vale decir, a fines de los años 98, 99, 100, que son los años que se dan como fecha de muerte de Juan y que son los años que se dan como fecha de la escritura del libro de Apocalipsis, 98 al 100, ¿cierto? Se considera que el libro de Apocalipsis fue escrito. Entonces, la postura que ellos le dan, ¿cierto?, está basada en lo siguiente. Las profecías comienzan entonces a cumplirse hacia fines de la vida del autor. Y las profecías comienzan con las 7 iglesias existentes en la época de Juan y se extiende a lo largo de la historia. Hasta ahí, ¿cierto? Vamos bien porque justamente el libro de Apocalipsis comienza con las iglesias enseñando, ¿cierto?, a cada una de esas y se extiende a lo largo de la historia porque ha quedado plasmada, ¿cierto?, una copia de estas cartas para el conocimiento nuestro. Dios se dispone a descubrir su dominio en el curso de los siglos. La primera parte de esta historia se revela en la visión de los 7 sellos. Cuando hablamos del trono de Dios, entonces Dios se dispone a describir su dominio en el curso de la historia. También, ¿cierto? Ellos catalogan, ¿cierto?, como que este es el momento en que Dios describe su dominio, pero la palabra del Señor también nos muestra, ¿cierto?, a lo largo de toda la historia, que Dios ha estado en control de ella. Entonces, tenemos, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento nos habla de el Señor Jesucristo. Primero nos presenta una elección, un redentor, ¿cierto? A través de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. El Señor viene siendo un redentor, luego con las leyes, ¿cierto? Viene a aplicar el mediador y viene a aplicar también, ¿cierto?, el que hace el sacrificio, el pacto que se hizo con sangre en el momento de la salida y la liberación de Egipto. Este reguero de sangre se recorre por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hace referencia directa a Jesucristo. Entonces, no consideramos de que Dios se disponga en el capítulo 4 a darse a conocer, sino que Dios ha dado a conocer su plan de salvación desde el primer momento. Entonces, Dios nos bendiga. La interpretación preterista dice que las frases sin demora, su cumplimiento está cerca y lo que sucede ahora se interpretan literalmente. Las preteristas lo interpretan literal. ¿Qué quiere decir esto? Que eso ocurrió en ese momento, en el año 98, 99, 100 de nuestra era. Era para ese momento. La profecía comienza con las 7 iglesias existentes en Asia Menor, luego se concentra en la región de Israel antes del año 70 después de Cristo. Un poco difícil de entender esta posición, producto de que el libro está escrito en los años, como dijimos, en la década del 90 al año 100,
de nuestra era, entonces ya todo lo que pasó en los años 70 ya había ocurrido. Entonces, el profeta no hace ninguna mención directa a lo que está haciendo o ocurriendo, ¿cierto?, en torno a la iglesia, referente al dominio de los romanos sobre Israel. No hace mayor referencia de esto, solamente, ¿cierto?, hace referencia a que el Señor está cerca y está en control, ¿cierto? Y le hace referencia al Estado o cómo el Señor ve, ¿cierto?, a las diferentes iglesias que representan, a nuestro entender, nuestras iglesias actuales. El escenario en el tribunal de Dios es el templo celestial. El juez, sentado en el trono, se dispone a presidir el juicio. Bien, lo que ellos ven, ¿cierto?, en el trono de Dios, en el capítulo 4, es que Dios, ¿cierto?, está sentado en el trono para realizar el juicio, y en este trono está dispuesto en el templo que existe en el cielo. Dios nos bendiga. La interpretación futurista nos indica que estas palabras, sin demora, está cerca, o lo que sucede ahora, ¿cierto? Palabras se refieren a los últimos tiempos, a la prontitud con que Jesús volverá. Esta es la interpretación, ¿cierto?, que se da. Esto que la profeta indica como que van a suceder pronto, que hay, esto es ahora ya, no va a haber demora, no va a haber más tiempo, sino que ya esto está cerca, esto está a puertas de ocurrir. Entonces, esa interpretación lo entienden como, como que hace referencia a los últimos tiempos. En ese momento está haciendo referencia a la prontitud, ¿cierto?, a que es sin demora, a que está cerca, a que está sucediendo o que va a suceder en estos momentos. La interpretación futurista, entonces, nos indica que la profecía comienza con 7 iglesias que existían en la vida de Juan, pero también puede simbolizar tipos de iglesias existentes en los últimos días. Aquí ocurre lo siguiente: Juan muere en Éfeso. Juan, el apóstol del Señor. Juan, ¿cierto?, dejó a algunos apóstoles, algunos padres de la iglesia, o la patrística de la iglesia, ¿cierto? De ahí tenemos Policarpo, que fue alumno o discípulo, ¿cierto?, o miembro de la iglesia que administró Juan, el apóstol. Entonces, Juan allí en Éfeso, ¿cierto?, él mantiene la iglesia, él hace las enseñanzas. Entonces era como lógico que él le escribiera a las iglesias de esa región, porque era en la zona donde él estaba. Y es aparentemente, ¿cierto?, por motivo de que él tiene, al ser un apóstol directo del Señor y el único que está vivo en el momento, ¿cierto?, él asume la administración de las iglesias de esa región. Pues bien, le escribe a esas iglesias, amén, haciendo también, o como simbolismo, ¿cierto?, de los tipos de iglesias que existen. No es que no hubieran más iglesias en ese momento, sino que hace referencia, ¿cierto?, como dijimos en algún momento atrás, a los tipos de iglesias existentes, que es la postura que nuestra iglesia más o menos tiene, ¿cierto?, referente a este punto, que son interpretaciones de las iglesias del día de hoy y que son vigentes. Si usted los lee, se da cuenta que efectivamente de cada una de esas iglesias nosotros entendemos y sabemos que existen esas realidades. Así que Dios nos bendiga. Y desde su trono, Dios le da a Juan una visión de los acontecimientos que se sucederán después de estas cosas. Entonces, desde el trono de Dios, Juan está viendo, ¿cierto?, el resto del Apocalipsis,
lo está viendo desde el punto de vista de Dios, desde ahí, del lado del trono del Señor, viendo, ¿cierto?, a los 24 ancianos que se postran ante el Señor. Él está viendo los acontecimientos que empiezan a ocurrir. Entonces, Dios nos bendiga. Hay que entender que el Apocalipsis también, ¿cierto?, no son temas separados, sino que una cosa conlleva a otra. Y ocurren simultáneamente algunas y otras también ocurren por separado. Así que Dios nos bendiga. Y tenemos entonces también la interpretación idealista. En este momento sin demora que está cerca de lo que sucede ahora, ¿cierto? Cristo está siempre a nuestro lado, cerca de nosotros y pronto para salvar a su pueblo. Está, ¿cierto?, Dios en este momento, ¿cierto?, pronto para acudir hacia nosotros y está siempre a nuestro lado. Siempre está entonces cercano, siempre está pronto para acudir a nuestras ayudas. Esa es la postura de ellos. El libro, ¿cierto? Cuando se trata de las iglesias, el libro comienza con las 7 iglesias que simbolizan tendencias en las iglesias que se pueden manifestar en cualquier época histórica, más o menos bastante parecida, ¿cierto?, a la postura nuestra, que es una representación, ¿cierto?, de la iglesia, por ejemplo, hoy actual, de la iglesia de ayer, de la iglesia de hoy. Dios nos bendiga. Y termina, ¿cierto?, con el capítulo 4, que donde indica que Dios da a conocer a Juan la perspectiva celestial de las verdades importantes de su poder sobre todas las cosas y el amparo a su iglesia. En el fondo ellos indican que, ¿cierto?, el Señor va a proteger a su iglesia y que le va a dar, ¿cierto?, amparo, pero que lo que está indicando Juan allí es una perspectiva en el fondo de las verdades que nos deben de importar, como es, ¿cierto?, el accionar del poder de Dios sobre todas las cosas. Una visión, recuerde que ellos se guían porque esto es una interpretación o ellos tienen una interpretación alegórica que es un ejemplo. Amén. Entonces Dios va a manifestar su poder mostrando algunas cosas que son importantes, pero que en el fondo va a defender a la iglesia de todo lo malo que pueda ocurrir, ¿cierto? Y va a mantener el cuidado de su pueblo, pero no entra en mayor credibilidad, por decir, de que esto va a ser literal. Amén. Así que Dios nos bendiga. La otra diapositiva, por favor, hermana Mil. ¿Cómo estamos? Dios le bendiga. Bien, doctor. ¿Cómo está usted? Gracias. Doctor. Ahí estamos. ¿En la ficha estaban? Ahí, en esta ficha, interpretación de Apocalipsis, ya leímos las 4 posturas, pero sería bueno escuchar su interpretación de ello. Pero leyó a ver, completa, ¿no es cierto? Completa, O sea, sí, esa está lista. Esa está lista. Está lista. Ya, pues sigamos nomás, vamos hasta la interpretación Amén. idealista, ¿ya? Vamos entonces a la otra. Amén. Gracias por reemplazarme. Ya. Amén. A ver, ahí pasé, ¿no es cierto? Ahí avanzó. Sí, doctor, Ya, sí. ya, listo. Bien, entonces estábamos, ¿no es cierto?, en las maneras de interpretar el Apocalipsis, ¿ya? Cómo nos aproximamos a ella, ¿ya? Entonces, seguimos acá con la interpretación histórica, ¿no es cierto? El capítulo 5, del verso 1 al 4, que habla acerca de lo que es el rollo escrito, ¿ya? La interpretación histórica, el rollo es la historia venidera de la iglesia, a medida que Dios la revela
Él es el Señor de la historia, ¿ya? El capítulo 6, del verso 1 al 17, ¿no es cierto? Los sellos, ¿ya? Son etapas en la historia de la iglesia, posiblemente descripciones de la iglesia entre finales del primer siglo y finales del cuarto siglo, ¿ya? Y Apocalipsis 7, del verso 1 al 8, los 144.000 sellados, ¿ya? Para los históricos, el número 144.000 es simbólico y representa a toda la iglesia, ¿ya? Ahora vamos a los preteristas, ¿ya? Esto es, ¿no es cierto? El preterismo, ¿no es cierto?, significa pasado, ¿ya? Entonces, es una interpretación basada en el pasado, por eso se llama preterista, ¿ya? El rollo es el certificado de divorcio que Dios presenta contra Israel por haberle sido infiel, ¿ya? Los sellos, para los preteristas, dicen que los sellos describen la guerra romana con los judíos, que terminó con la destrucción de Jerusalén el año 70, ¿ya? Estamos hablando de que los preteristas están hablando de todo lo atribuyen al pasado, ya pasó. Y en relación a los 144.000 sellados, ¿no es cierto? Podría aludir a los judíos cristianos, podrían aludir a los judíos cristianos que se salvaron de la destrucción de Jerusalén el año 70, ¿ya? Esto es un hecho histórico, ¿no es cierto?, que está registrado, ¿no es cierto?, en los anales de la humanidad, ¿ya? Jerusalén fue destruido, y obviamente fue destruido también el templo ahí, ¿ya? El año 70 por el general Tito, que posteriormente, ¿no es cierto?, fue el emperador también del Imperio Romano. Bien, ahora los futuristas, ¿ya? El rollo es el título de propiedad de la tierra o el mensaje profético de Dios revelado en Apocalipsis, ¿ya? Eso es para un tiempo futuro. Y los sellos comienzan a describir la gran tribulación. Cada sello que se abre desencadena una tragedia peor sobre la tierra, ¿ya? Ahí viene, ¿no es cierto?, el tema de las copas y de las trompetas. Todos son juicios de Dios, ¿ya? Por eso, en una forma rápida de sintetizar, por ejemplo, el Apocalipsis, ¿ya? Desde el capítulo 4 al 19, involucra, ¿no es cierto?, todo lo que es la tribulación y gran tribulación. Y los cristianos, nosotros que somos pretribulacionalistas y premilenialistas, ¿no es cierto?, creemos de que Dios nos va a levantar antes que comience ese periodo, ¿ya? Los 4.000, ¿ya? Sellado dice, son los cristianos de los últimos tiempos. Esa es la posición, ¿no es cierto?, futurista, ¿ya? Ahora, los idealistas dicen que el rollo es el último testamento de Dios en el que se revela de salvación para todos los tiempos. Los sellos se refieren a las maldades recurrentes a lo largo de la historia y a la autoridad de Dios sobre ellas. Y los 144.000 sellados son una referencia al verdadero Israel espiritual, ¿ya? O también la iglesia sobre la tierra, ¿ya? Nosotros normalmente enfatizamos de que somos nosotros el Israel espiritual, la iglesia. Continuando con el capítulo 8, ya del 1 al 13, las trompetas, ya los históricos dicen que las trompetas son etapas de la historia de la iglesia, tal vez entre el año 400 hasta el siglo XV o hasta el presente, ¿ya? Los 4 ángeles representan los 4 principados del imperio turco, ¿ya? O otomano, ¿no es cierto? Los turcos, dice, destruyeron lo que quedaba del Imperio Romano en 1453, ¿ya? Después de Cristo. ¿Qué es lo que indica, ¿no es cierto?, esta fecha? La destrucción de Constantinopla, ¿ya? Que era el bastión, ¿no es cierto?, del Imperio Romano oriental, ¿ya? Entonces, eso marca la historia donde ya los turcos, es decir, los otomanos, ¿ya? Los musulmanes, ¿no es cierto?, barren del oriente al Imperio Romano católico, ¿ya? Esa fecha es muy importante en lo que es la historia, ¿no es cierto?, cristiana o la historia de la iglesia o la historia, ¿no es cierto?, antigua, ¿ya? Esa es una fecha muy marcada porque marca, ¿no es cierto?, un antes y un después, ¿ya?
el librito, ¿cierto? Que está desarrollado en Apocalipsis, capítulo 10, del 8 al 11, dice que es la Biblia en el tiempo de la Reforma, ¿ya? Era dulce para los hambrientos, estamos hablando tiempo de la Reforma, 1500, ¿no es cierto?, siglo XVI, ¿ya? Era dulce para los hambrientos de la palabra de Dios, pero amarga para quienes deseaban controlar su información y mantenerla alejada común y corriente, ¿ya? Los preteristas, que se basan en las trompetas, ¿ya? Son una visión de la guerra romana para los judíos, en primero de la era cristiana, ¿ya? A ver, voy a revisar, porque me dice que es inestable. Ah, tengo ya. Hay un problema, ¿no es cierto?, con la señal acá en Colina, ahora tenemos, así que, pero lo importante que ustedes van teniendo en pantalla, ¿no es cierto?, lo que estamos presentando, ¿ya? Dice, Apocalipsis, me fui para atrás, ahí, me voy más atrás todavía, me fui, ¿ya? Ahí, ahí. Ya, entonces estamos en los 4 ángeles junto al río, ¿ya? Para los preteristas, quizás representan las 4 legiones de soldados romanos apostados en Siria, ¿ya? Al mando de Vespasiano, que lucharon contra los judíos alrededor del año 70. Los colores mencionados corresponden, dice, a los colores militares empleados por los romanos, ¿ya? El librito, dice, es el mismo certificado de divorcio mencionado en Apocalipsis 5:14, pero ahora no tiene sellos ni contenido. Indica que el juicio contra Israel está ocurriendo en ese momento. Los futuristas, ¿no es cierto?, la interpretación futurista dice que las trompetas describen los eventos de la tribulación durante los últimos tiempos, ¿ya? Los 4 ángeles representan los ejércitos del oriente que marcharán contra Israel en los últimos tiempos, cruzarán el río Éufrates en señal de guerra. Y el librito representa el plan divino para el fin de los tiempos. La palabra de Dios es dulce y amarga para los profetas y mensajeros de Dios. Me fui para atrás. Sí, ahí estoy, ¿ya? Esta es la interpretación, ¿no es cierto?, que está más afín con lo que nosotros planteamos y creemos, ¿eh? Solo somos futuristas, por si acaso. Creemos que todos los eventos, ¿cierto?, son futuros, están por acontecer, ¿ya? Por eso que está marcada esta forma de interpretar el Apocalipsis que tenemos nosotros los dispensacionalistas que planteamos la semana pasada, ¿no? Y ahora la interpretación idealista dice que las trompetas se refieren a los ciclos del pecado humano, las consecuencias y la salvación de Dios. Los 4 ángeles representan el juicio de Dios sobre el mal cuando deja de haber restricciones, representadas por el río Éufrates. Y el librito es el Evangelio, que debe ser predicado y se predicará a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, al revisar yo, por eso estoy poniendo aquí, como se dice, ¿no es cierto?, toda la carne a la parrilla en lo que hay respecto a las interpretaciones. Son las 4 visiones generales que hay, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto?, que las distintas denominaciones, incluso nosotros, ¿ya?, tomamos como referencia una como base, ¿no es cierto?, pero también vamos a veces tomando elementos de las otras interpretaciones y también las vamos, ¿no es cierto?, las vamos entremezclando. Esa es la verdad, ¿ya? Ahora estamos en el Apocalipsis 11, ¿ya?, lo que hace referencia, ¿no es cierto?, al templo, ¿ya? La interpretación histórica dice que la medición del templo, el altar y los que en él adoran, apunta a la evaluación de Dios en la iglesia, la doctrina de la justificación por la fe y lo que constituye ser miembro verdadero de la iglesia. Las doctrinas en discusión durante la reforma, ¿ya? Cuando hablamos de la reforma, es la reforma protestante, del siglo, ¿no es cierto?, 16, 1500, ¿ya?, en adelante. Dice, la mujer es la iglesia, aquí estamos hablando ya en Apocalipsis 12, ¿no es cierto?, que está la mujer ahí vestida de escarlata, ¿no es cierto?, esa mujer es la iglesia verdadera en tiempos de persecución. La tercera parte de las estrellas puede ser una referencia a la división del Imperio Romano, bajo 3 emperadores en el 313 después de Cristo, o podría referirse a las divisiones que se sucedieron en la iglesia después de la Reforma, ¿ya?
Y en el Apocalipsis 13, verso 18, el famoso, ¿no es cierto?, número 666, ¿ya? Podría ser el número de la palabra lateinos y referirse al Papa, o a la institución papal latina o católica romana. Podría ser, ¿ya? La interpretación futurista dice que la medición del templo se refiere a la nación de Israel y al templo que será reconstruido en los últimos días. El pueblo de Israel ha sido restaurado, pero todavía guarda la reconstrucción de su fe. Esta fe se centrará en el templo nuevo y eventualmente conducirá a algunos judíos a la fe en Cristo, ¿ya? La mujer es Israel, el sol, la luna y las estrellas, Génesis 37:9. El niño es Cristo, puño de hierro, Salmo 2:9. El dragón es Satanás, detrás del anticristo que vendrá. Como cabeza del imperio romano revivido, el anticristo atacará a Israel, ¿ya? Y el 666, ¿no es cierto?, es el número del futuro anticristo que se asemejará a Nerón, ¿ya? Vuelvo a decir que esta, ¿no es cierto?, es la posición, la postura que tenemos en la gran mayoría los dispensacionistas, pretribulacionalistas, imperiomilenialistas que somos nosotros, ¿ya? La interpretación idealista dice que la medición del templo y la exclusión del atrio, ya, atrio es patio, indican la división que siempre existió entre los verdaderos creyentes en Cristo y quienes solo son cristianos de nombre. El patio pisoteado representa la manera en que el mundo incrédulo corrompe a la iglesia, aunque esto solo será durante un tiempo breve, ¿ya? La mujer representa, dice, es Israel como símbolo ideal de todos los fieles, el niño es Cristo y el dragón es Satanás, el perseguidor de la iglesia de todos los tiempos. Las estrellas son ángeles que cayeron con Satanás cuando se rebeló contra Dios. Y las 7 cabezas y coronas se refieren a la autoridad y poder político pleno que goza Satanás. Los 10 cuernos representan, obviamente, a su poderío militar, ¿ya? Y el 666, de acuerdo a la posición idealista o a la interpretación idealista, dice que es el número de la imperfección y de la maldad humana que lleva a la adoración de los ídolos, ¿ya? Bien, vamos con el capítulo 14, ¿ya? La interpretación histórica dice, ¿no es cierto?, que el Hijo del Hombre con la hoz afilada es una visión del fin de los tiempos cuando Cristo regrese y reúna a los suyos, ¿ya? Apocalipsis 15, del 1 al 4, el himno de Moisés y del Cordero, el himno de la salvación final de la esclavitud a la religión católico-romana y a su poder político, conocido como el papado, ¿ya? Y Apocalipsis 16, 10 al 11, la quinta copa, dice la copa es el castigo que sufrió el Papa Romano Pío VI cuando las fuerzas revolucionarias francesas tomaron el Vaticano en 1798 y se llevaron cautivo al Papa. El Papa se vio obligado a huir de Roma también en 1848. Este evento se predijo, si se entiende, ahí estoy, ¿ya? Si se entienden los 1260 días como años, ¿ya? En el capítulo 12, verso 6. La interpretación preterista, ¿ya?, es una visión de la venida de Cristo, quien reunirá y preservará a la iglesia del castigo que caerá sobre Jerusalén. Estamos hablando el Hijo del Hombre con la hoz afilada. El himno de salvación y de victoria sobre las religiones impías y sobre la persecución política que los cristianos sufrieron en Israel y en el mundo romano. Estamos hablando del himno de Moisés y del Cordero. Y la copa es el castigo que Roma sufrió en el año 69 después de Cristo. En ese año Nerón se suicidó, se depuso a 3 emperadores, se desencadenó una guerra civil y el templo de Júpiter Capitolino fue arrasado por el fuego, lo que causó oscuridad durante el día, ¿ya? Interpretación futurista, ¿no es cierto?, es una visión de la inminente ciega al final de los tiempos, cuando Cristo apartará a los impíos para que sean juzgados. Y el himno es el himno de salvación de la persecución del anticristo en los últimos días y el consecuente castigo de Dios. Los creyentes podrían llegar a experimentar, me fui para, ¿dónde aparece la esta para retroceder? Ahí estoy. No. Me fui muy para adelante. A ver, veamos si ahí me agarró el cursor. ¿Ya? Ahí estábamos, ¿no es cierto? Ahí. ¿Ya? Entonces, estábamos ahí. Los futuristas decíamos que es una visión de la inminente ciega al tiempo
al final de los tiempos, cuando Cristo apartará a los impíos para que sean juzgados. Y el himno de la salvación de la persecución del anticristo en los últimos días y el consecuente castigo de Dios, los creyentes podrían llegar a experimentar persecución, pero no deberán soportar la ira de Dios. Y la copa es el castigo que el imperio romano restaurado sufrirá durante los últimos tiempos. ¿Ya? En la interpretación idealista, ya el varón de la O, ¿no es cierto?, es una visión del juicio final y de la venida de Cristo al final de los tiempos. El himno de salvación que todos los redimidos han entonado durante la historia y que cantarán de nuevo cuando Cristo regrese, ¿ya? Y la copa muestra lo que sucederá y lo que sucede y lo que le sucede a los empedernidos opositores de Dios. Los juicios de la oscuridad y las llagas nos recuerdan las plagas de Egipto, ¿ya? Vamos ahora al capítulo 17, la gran ramera, de acuerdo a la interpretación histórica, dicen que es la Iglesia católica corrompida y las falsas iglesias protestantes que se separaron de ella. La influencia política y religiosa la ejerce la bestia del papado romano y la cultura europea occidental, ¿ya? La caída de Babilonia, en el capítulo 18, la destrucción de la Roma papal, Babilonia, será total y devastadora. Las consecuencias de predicar un falso evangelio, de perseguir a los verdaderos creyentes y de las maniobras políticas con el poder serán su ruina. Muchos lamentarán su pérdida, pero será irreversible. Apocalipsis 19, ¿no es cierto?, dice las bodas del Cordero, alejada la religión, representada por Roma, Babilonia, los fieles podrán cumplir el propósito para el que vino Cristo, la evangelización del resto del mundo. Todos serán invitados a tener una relación con Dios, la fiesta de las bodas con Dios. Interpretación preterista, la ramera es Jerusalén, el imperio romano, la bestia, ejerce su influencia política y propaga la falsa religión. Las 7 cabezas son Roma y los primeros emperadores, Nerón y el sexto emperador, gobernaban en ese tiempo. Los 10 cuernos son las 10 provincias imperiales, ¿ya? La destrucción de Jerusalén, Babilonia, será repentina y total. La miseria y el caos económico son casi indescriptibles y producirán mucha angustia hasta el día de hoy. El templo no ha sido reconstruido, ¿ya? Estamos hablando del tercer templo. A lo largo de todo el libro se habla de la fidelidad a través de la imagen del matrimonio. El certificado de divorcio, capítulo 5, la figura de la mujer perseguida y la ramera, y ahora la fiesta de las bodas de Cristo y su iglesia. La interpretación futurista, la ramera es símbolo de un falso sistema religioso, un nuevo orden religioso mundial. La coalición religiosa tendrá influencia política y se unirá a la bestia, el anticristo, que encabezará esta alianza de 10 naciones de Europa, 10 cuernos en los últimos tiempos, ¿ya? La destrucción de los sistemas religiosos y políticos y económicos sujetos al control del anticristo y del falso profeta será un cataclismo de magnitudes nunca vistas, ¿ya? Y la iglesia es la esposa de Cristo, cuya boda, dice, se anuncia y se celebra. Esta escena alude a eventos próximos al fin del mundo y de la historia, ¿ya? La interpretación idealista dice que la ramera es cualquier forma de religión falsa y engañosa que hace alianza con el poder político para dominar. Dios advierte que esa religión tendrá un final espantoso cuando triunfe la verdadera fe. La destrucción de Babilonia revela que el castigo de Dios es total y definitivo, ya sea Nínive, Babilonia, Roma o cualquier otro poder económico que se oponga a Dios, su destino será caer. Y toda la historia sagrada puede verse desde la óptica de la antigua tradición judía de los casamientos. Los profetas anunciaron el casamiento, Jesús vino, desposó a su novia, la iglesia, pagando la dote matrimonial en la cruz. Cuando Jesús regrese, ofrecerá una fiesta de bodas a su esposa. Apocalipsis 20. La interpretación histórica dice que el milenio se concibe, estamos hablando del milenio, comentario aparte, es en este capítulo, ¿no es cierto?, en que aparece la palabra milenio. En ninguna otra parte más de la Biblia aparece la palabra milenio, literal, ¿ya? Aquí aparece a lo menos 4 o 5 veces, ¿no es cierto?, expresada en este solo capítulo. Entonces, el milenio se concibe como el reino presente y espiritual de Cristo en la vida de su pueblo. En el fondo es, ¿no es cierto?, una postura amilenista. La nueva creación tendrá lugar en ocasión de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, en cierto sentido ya está en el corazón del creyente. Los cristianos viven ahora como ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Y
La salvación y la sanidad de las naciones, Apocalipsis 22, ¿no es cierto?, se encuentra en curso y culminará cuando Cristo regrese, de acuerdo a la interpretación histórica. Los preteristas, ¿no es cierto?, según el preterismo parcial, el milenio podría ser el reino literal de Cristo sobre la tierra, premilenismo, ¿no es cierto?, o un reino espiritual postmilenismo y amilenismo. Según el preterismo pleno, el milenio alude al reino, al regreso y reino espiritual de Cristo, que comenzará en el primer siglo, el amilenismo, dice, ¿no es cierto? La nueva creación es presente y futura. Desde la destrucción de la antigua Jerusalén, los cristianos están construyendo la nueva Jerusalén aquí y ahora, donde quiera que acepte el Evangelio y se confíe en su plena realización cuando Cristo vuelva. Continuará, dice, ya, a medida que el Evangelio crezca y se propague por todo el mundo. Jesús terminará y renovará todas las cosas cuando Él regrese, ¿ya? La interpretación futurista dice que el milenio es el reino futuro y físico de Jesucristo sobre la tierra, ¿ya? Que es la postura que nuestro premilenismo, ¿no? La nueva creación tendrá lugar cuando Cristo regrese y dé comienzo a una nueva era. Continuará hasta la gran tribulación, cuando el anticristo prevalezca por un tiempo con la segunda venida de Cristo. Él triunfará y realizará la salvación y salida completa de todos los fieles. La interpretación idealista, el milenio, ¿ya? Perdón, vamos para atrás. Ahí me agarró, ¿ya? Ahí estamos. Eso lo vimos recién. Vamos para adelante. Ahí está. Interpretación idealista. El milenio se concibe como el reino presente y espiritual de Cristo en la vida de su pueblo. O sea, la postura milenista, ¿ya? La nueva creación es una obra continua y diaria de Dios. Sin embargo, llegará el día en que Cristo regresará en persona y hará nueva todas las cosas, ¿ya? Y es lo que Dios siempre ha hecho en el mundo, buscar y salvar a los perdidos. Cristo hará buena todas las cosas cuando regrese, ¿ya? Bien, ahí está revisado, ¿no es cierto?, de acuerdo a las 4 posiciones y las 4 formas de interpretar el Apocalipsis. Por eso recorrimos todos los capítulos, ¿ya?, con cada una de las posturas. Así que ahí tiene usted, ¿no es cierto?, harto material y puede seguir, ¿no es cierto?, usted escarbando, ¿ya? Y vuelvo a decir, nuestra posición como metodistas pentecostales, ¿ya?, y como pre-evolucionalistas y premilenialistas, ¿no es cierto?, estamos ahí endosados, ¿no es cierto?, en una postura o interpretación futurista. Son hechos futuros, ¿no es cierto?, que se van a desencadenar, ¿ya? Pero están también las otras posturas, ¿no es cierto?, y ahí están las distintas iglesias, ¿ya?, que van tomando, ¿no es cierto?, posturas referente a esta forma de interpretar, ¿no es cierto?, el Apocalipsis, ¿ya? Todos los libros de escatología, todos los libros, ¿no es cierto?, de los tiempos finales, ¿ya?, los autores, ¿no es cierto?, que escriben, ¿ya?, toman una, ¿no es cierto?, como base una de estas posturas y a veces, ¿no es cierto?, van entremezclando, ¿no es cierto?, algunos tópicos, ya en algunos capítulos, con otros van formando y así, ¿no es cierto?, hacen los estudios y los libros que tenemos, ¿no es cierto?, y comentarios al Apocalipsis y las distintas posturas, ¿no es cierto?, que hay a través de la literatura, ¿ya?, escatológica. Todos los escritores tienen un tinte de neonacional y tienen, ¿no es cierto?, ideas preconcebidas cuando enfrentan este tema. Nosotros como metodistas pentecostales tenemos, ¿no es cierto?, una idea preconcebida porque así lo entendemos, ¿no es cierto?, y así nos ha iluminado el Señor a través del tiempo. Entonces, de esa manera, nosotros vamos y enfrentamos, ¿no es cierto?, la interpretación del Apocalipsis. Pero como este es un curso general, hemos tocado, ¿no es cierto?, todos las posiciones y las posturas y las distintas perspectivas que hay para interpretar, ¿no es cierto?, el Apocalipsis, ¿ya? Apocalipsis, capítulo 1, la naturaleza y el trasfondo del Apocalipsis. El libro Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, el discípulo de Jesús, es el relato de la visión que recibió del Señor. El libro está dirigido a 7 iglesias de Asia Menor, que hoy es la Turquía, ¿no es cierto?, ¿ya? Y es justamente la frontera, ¿no es cierto?, y es lo que divide lo que es Europa con Asia, ya el Asia Menor, ya donde está Turquía, eso está frente a Grecia, ¿no es cierto?, ya comienza a desarrollarse de ahí en adelante, ¿no es cierto?, lo que es el continente asiático, el Asia Menor, la Turquía. Algunos la consideran a Turquía también, ¿no es cierto?, como parte de Europa, pero está justamente ahí, ¿no es cierto?, en el límite entre lo que es Europa, ¿ya?, y el Asia, ¿ya?
Hoy día, las 7 iglesias, ¿no es cierto?, que fueron plantadas y las que están enumeradas, ¿no es cierto?, ahí en los primeros capítulos de Apocalipsis, hoy día están todas, ¿no es cierto?, destruidas, son ruinas, ¿ya? ¿Por qué? Porque Turquía es 100%, ¿ya? 100% musulmán, islámico, ¿ya? Entonces, el cristianismo ya prácticamente solamente tiene, ¿no es cierto?, hablemos una presencia nominal, protocolar prácticamente, ¿ya? Que es un 0,0001% de los habitantes de Turquía, y los cristianos, ¿no es cierto?, mayoritarios que hay en ese tan mínimo porcentaje, ¿ya?, de cristianos en Turquía son mayoritariamente católicos, ¿no es cierto?, ortodoxos, ¿ya?, griegos, ya que adhieren, ¿no es cierto?, a lo que era el patriarcado de Antioquía, ¿ya? Y muy poco se ve, ¿no es cierto?, protestante prácticamente no hay. Hay iglesias evangélicas, ni pensar que hayan iglesias, ¿no es cierto?, evangélicas en la Turquía. Muy difícil, ¿no es cierto?, es un país religiosamente cerrado, ¿ya?, donde los cristianos, ¿no es cierto?, y todos aquellos que no practiquen el Islam son perseguidos a muerte, ¿ya? Eso está pasando. Obviamente que cuando van, ¿no es cierto?, los cristianos, y porque también Turquía vive del turismo, le sacan provecho a estas ruinas que hay, ¿no es cierto?, ya de las iglesias, ¿no es cierto?, del Apocalipsis, ¿no es cierto?, entre ellas la más famosa Éfeso, ¿no es cierto?, ya. Entonces, están esas ruinas y le sacan provecho, obviamente que los turistas, hay una protección para ellos, los que son cristianos, pero residentes, ¿no es cierto?, en Turquía es muy difícil. Lo mismo que pasa en Egipto, ya los cristianos, ya, son muy perseguidos, en todos los países musulmanes es así, ¿ya? Entonces hoy día, dice, el libro está dirigido a las iglesias de Asia Menor, Turquía en la actualidad, con el propósito de alentar a los creyentes que vivían un tiempo ya de gran persecución. Apocalipsis muestra que Dios domina sobre todo y que todas las personas fueron creadas para amar y honrar a Dios, su creador, ¿ya? Vamos a revisar algunas expresiones usadas en Apocalipsis. Muchas veces los predicadores, ¿no es cierto?, toman estos temas y hacen, ¿no es cierto?, conjeturas, esto, lo otro, ¿ya? Sí, por eso los vamos a tocar acá. Algunas expresiones usadas en Apocalipsis. 666, ¿ya? Ahí está, ¿no es cierto?, la bestia que representa, ¿no es cierto?, el 666. Dice, el número de la bestia aparece mencionado en Apocalipsis 13:8 como 666. Ni los griegos ni los hebreos tenían un sistema numérico, sino que escribían los números en forma de palabra o usaban las letras del alfabeto como numerales. Por ejemplo, la primera letra del alfabeto podría ser el número 1 y así sucesivamente. Muchos investigadores han señalado que en hebreo, ya, me fui para adelante, para atrás. Ahí. Muchos investigadores han señalado que en hebreo, si a las letras latinas de Nerón se le asignaran valores numéricos, el resultado podría ser 666, ¿ya? Nerón gobernó entre el 54 y el 68 después de Cristo, y fue el primer emperador que persiguió deliberadamente a los cristianos. Acuérdense que históricamente está, ¿no es cierto?, reflejado, bueno, este era un esquizofrénico, ¿no es cierto?, Nerón, y aún así gobernó hartos años ya el Imperio Romano, ¿ya? Y él, ¿no es cierto?, en un momento incendió Roma, ¿ya?, y no oyó nada más mejor que echarle la culpa a ¿quién? A los cristianos. Y eso produjo, ¿no es cierto?, que la gente se enfermara contra, ¿cierto?, ¿ya? Y es donde se produjo una de las más grandes persecuciones, ¿no es cierto?, de los cristianos en el tiempo de Nerón. Acuérdense que iluminaban, ¿no es cierto?, los quemaban, los empalaban, ¿ya?, los colgaban con palos, ¿no es cierto?, los rociaban con aceite, con óleo, y los mismos cristianos ardiendo eran los que iluminaban, ¿no es cierto?, los accesos, ¿ya?, a Roma. Y ni hablar, ¿no es cierto?, de los que fueron echados a las bestias, ¿no es cierto?, en el Coliseo Romano, que, ¿no es cierto?, hoy todavía, ¿no es cierto?, está erigido ese coliseo, ¿no es cierto?, donde muchos cristianos su sangre fue derramada, ¿ya?, para espectáculo de estos paganos. Ya, la mejor interpretación de este número es recordar 6 representa la imperfección, por lo tanto 666 podría indicar
la más completa imperfección, ¿ya? Esas son más o menos generalmente las interpretaciones que se dan, ¿no es cierto?, el número 666. Otros indican que es, ¿no es cierto?, el número, el número de Dios, o sea, perdón, del hombre, porque de Dios sería, ¿no es cierto?, la plenitud 77, ¿ya? Entonces, indican que es para indicar, ¿no es cierto?, también la imperfección o, ¿no es cierto?, representar a la humanidad, al hombre, ¿ya? Son distintas posturas que hay respecto a la interpretación del 666. Pero la palabra del Señor, ¿no es cierto?, nos indica que es la bestia, ¿no es cierto?, que será representada y aparecerá, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Pero nosotros no vamos a estar cuando se comiencen a manifestar, ¿no es cierto?, estos eventos. Esa es nuestra posición, nuestra fe, y que vamos a ser arrebatados o raptados antes. Los 144.000, ¿ya? Es el otro, ya, ahí. Los 100.000, que es un grupo de creyentes que soportaron la gran tribulación. Apocalipsis 1, de 12.000 personas de cada tribu que aceptaron a Jesucristo como su Señor. Ver Apocalipsis 7, del 4 al 9. ¿Ya? Otros sugieren, en cambio, que como Israel y las 12 tribus a menudo se emplean para referirse a los cristianos, Romanos 9, 6 al 8, Gálatas 6, 16, Santiago 1, 1, el número podría representar a todo el pueblo de Dios, simbolizado por las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles o ambos, multiplicado por 1000, un número que simboliza una gran multitud o un periodo extenso. En ese caso sería la totalidad de los hijos de Dios. ¿Ya? La abominación desoladora se refiere a la profanación del templo de Jerusalén y es una señal a los perseguidores de Jesús de la inminente destrucción de Jerusalén. La mención en Mateo 24:15 puede ser una referencia a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por parte de los romanos, a los planes romanos de erigir una estatua del emperador en el templo en el año 40 después de Cristo, o a algún otro suceso futuro. ¿Ya? Hay una imagen, ¿no es cierto?, de la destrucción del templo por Antíoco Epifanes, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, se le atribuye que él, ¿no es cierto?, era la abominación desoladora. El anticristo, ya, del griego anticristo, ¿no es cierto?, que significa en lugar de Cristo. Designa a cualquiera que niegue las enseñanzas de los apóstoles sobre Jesucristo. Primera de Juan 2, del 18 al 22. Segunda de Juan 1:7. En particular, el anticristo es el usurpador satánico de Jesucristo, descrito también como el hombre de pecado o la bestia, segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 8. Apocalipsis 13, del 1 al 18, 17, del 3 al 17. Ya el anticristo podría ser una expresión para referirse a una persona determinada que detenta el poder durante la tribulación o un símbolo de los falsos maestros y líderes que aparecerán cuando el fin de los tiempos se acerque. Literatura apocalíptica, del griego apocalipsis, revelador o revelación, es un género literario que recurre a imágenes simbólicas, ¿ya? A imágenes simbólicas muy ricas para describir el triunfo final de Dios sobre el mal. Hay Ezequiel, Daniel, Zacarías y en el libro de Apocalipsis se usó. En todos estos textos, ¿no es cierto?, se usó mucho lo que era el lenguaje o la figura apocalíptica, ¿ya? Armagedón, del hebreo Armagedón, ¿no es cierto?, que es monte Megido, ¿ya? La ciudad de Megido estaba ubicada en la región entre la llanura de Israel y la margen occidental de Israel. Esta llanura fue escenario de famosas batallas libradas por Débora, la jueza, ¿no es cierto?, ¿ya? Una líder, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, y que era mujer. Gedeón, Saúl, Ocosías y Josías, ¿ya? Porque era una planicie amplia y extensa. El valle de Megido se convirtió en símbolo de un lugar donde se dirimían conflictos decisivos. Algunos, acá, ya, algunos
cerca del fin de los tiempos se librará literalmente una batalla cerca de Megiddo. Otro interpreta que la referencia al sol es un símbolo de la lucha final entre las fuerzas espirituales del bien y del mal. ¿Y dónde va a ser? Ahí, en ese valle, ¿no es cierto?, de Megiddo, ¿ya? Babilonia. En Apocalipsis el nombre de Babilonia es simbólico, pero hay diversas interpretaciones. Primero, Jerusalén, después del año 64 después de Cristo. Algunos judíos se alinearon con los romanos para perseguir a los cristianos. La caída de Babilonia en Apocalipsis 18 podría ser una referencia simbólica a la destrucción de Jerusalén en el año 70. O dos, Roma. Después del año 70 después de Cristo, los escritores judíos solían hablar de Babilonia para referirse a Roma. Babilonia podría simbolizar cualquiera de los poderes políticos y religiosos que en cualquier época intentan desafiar a Dios y perseguir a su pueblo. Y tres, una iglesia y un gobierno mundial. Babilonia puede ser una referencia a un gobierno mundial y a una iglesia universal que surgirá hacia el fin de los tiempos. Me fui alto para atrás. A ver, vamos a ver si vuelvo. Ahí estamos, ¿ya? Y a una iglesia universal que surgirá hacia el fin de los tiempos. Señales se están viendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted sabe que con este asunto del ecumenismo, ¿cierto?, el Papa Juan Pablo II, ¿no es cierto?, se apropió de este movimiento ecuménico que partió con las iglesias protestantes. Los que fundaron el movimiento ecuménico no fueron los católicos, fueron los protestantes, ¿ya? Mayormente las iglesias históricas, hablemos de la iglesia presbiteriana, luterana y anglicana, ¿no es cierto? Y la iglesia católica observó esto y cuando vio que esta cosa, ¿no es cierto?, estaba tomando cuerpo a nivel mundial, ¿ya? Que es el famoso Consejo Mundial de Iglesias, ¿ya? Y ellos también se ingresaron y ahora lamentablemente tomaron el control, ¿ya? Ese es el intento que ha hecho, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica en el papado. Acuérdese que él convocó todos los líderes religiosos y esa fue una de las grandes caídas de los grandes evangelistas de esa época, hablemos, ¿no es cierto?, década del 90, ¿no es cierto?, ¿ya? Grandes teleevangelistas que fueron y besaron el anillo al Papa, ¿ya? Y besar al anillo al Papa es decir, ¿no es cierto?, públicamente, con ese acto, ¿ya?, que uno se somete a la autoridad del Papa, lo reconoce, ¿no es cierto?, como Dios en la tierra, o representante de Dios en la tierra. Entonces muchos evangelistas cayeron en eso, ¿ya? Y fueron convocados todos los líderes, indígenas, ceros, macumberos, todo, hay una mezclonancia, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama, no es cierto?, cuando uno hace una revuelta ahí de cosas, ¿ya? Un puré, podemos decir, ¿no es cierto?, de religiones, todos llegaron allá, ¿ya? Reconociendo, ¿no es cierto?, la primacía del papado de Roma. ¿Sí? Entonces, y ha continuado esto, ya el Papa actual, el Papa Francisco, está él, ¿no es cierto?, incluso ya planteando, ¿no es cierto?, la idea de dejar de lado la Biblia y formar, ¿no es cierto?, y establecer un nuevo libro religioso que, ¿no es cierto?, incorpore a todos los textos, ¿no es cierto?, que usan las religiones mayoritarias del mundo. Están trabajando en eso, ¿ya? Son señales y eso nos indica que el Señor en cualquier momento va a venir, pero usted y yo no vamos a ver el establecimiento de esta iglesia universal, ¿ya? Las dos bestias son criaturas simbólicas descritas en Apocalipsis 11, 7 y 13, del 1 al 18. La primera bestia, esta criatura sale del mar y tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Las 7 cabezas posiblemente sean un símbolo de Roma, que estaba rodeada de 7 colinas. Algunos intérpretes entienden esto realmente en el sentido de que hacia el fin de los tiempos surgirá una potencia de Roma. Otros la entienden en sentido simbólico como una referencia a cualquier poder histórico político que se levante contra el señorío de Dios y persiga a los cristianos, ¿ya? Reclama los nombres que son una blasfemia como lo hizo Domiciano, el emperador entre el año 81 y 96 después de Cristo, ¿ya? Se dijo que era divino y exigió que lo adoraran, ¿no es cierto?, como Dios. Exigía, dice el título, Señor y Dios. Uno de los buenos muere, pero
resucitó. Algo semejante al falso rumor que circuló después de la muerte de Nerón en el sentido de que había recuperado la vida. La segunda bestia, esta criatura surge de la tierra y tiene cuernos como de un cordero y la voz de un dragón. En otras palabras, es una parodia satánica de Jesucristo, el Cordero de Dios. Que esta criatura será literalmente un líder que promoverá la adoración de la primera bestia. Otros entienden que la segunda bestia es un símbolo de cualquier religión, en cualquier época, que persuada a los hombres a honrar a los ídolos en vez de adorar a Jesucristo. El juicio final. En este evento descrito en Apocalipsis 20, 11 al 15, Dios resucita a todos los pueblos, los juzga desde el gran trono blanco y los envía a su destino eterno. La marca de la bestia es una indicación de la alianza de una persona con las enseñanzas del anticristo. Apocalipsis 13, 16 al 17. El pueblo de Dios tendrá también una marca similar, pero será una señal de que pertenecen a Jesús. Apocalipsis 7.3, 9.4, 14.1, 22.4. Algunos comentaristas bíblicos creen que la marca de la bestia será efectivamente una marca exigida por el anticristo. En la época entre el Antiguo Testamento y algunos judíos fueron obligados a estar sellados con el símbolo del dios Dionisio. Otras interpretaciones de Apocalipsis entienden que la marca es una referencia a las acciones, manos y creencias, frente, personales en alusión al simbolismo de la mano y la frente, en Éxodo 13, del 9 al 16. ¿Ya? Algunos, ¿no es cierto?, piensan de que la vacuna que nos estamos poniendo ahora, ¿no es cierto?, frente a esta pandemia es como la marca. No, nada que ver una cosa con la otra. Los dos testigos, estos dos seres descritos en Apocalipsis 11, del 1 al 14, dan testimonio verdadero de Dios antes de que la bestia los mate, aunque luego resucitarán. Algunas personas creen que estos dos testigos son dos personas que aparecerán durante la gran tribulación, cerca del fin de la historia. ¿Ya? Otros los identifican con dos profetas bíblicos, tal vez Moisés, ¿ya?, y tal vez Moisés y Elías, que resucitarán con el propósito de proclamar la verdad de Dios durante la tribulación. Y otros interpretan los testigos de la ley y de los profetas, ya que ambos daban testimonio de Jesús. Y no obstante, el mundo rechazó este testimonio hasta llegar al extremo de matar a quienes apelaban a él. Por ejemplo, Esteban en Hechos 7. ¿Ya? Esas son las distintas, ¿no es cierto?, interpretaciones que se le dan a los dos testigos. ¿Ya? De ser así, ¿no es cierto?, la resurrección de los dos testigos apuntaría a un tiempo de reivindicación final en el que Dios demuestre que la ley y los profetas realmente testificaron sobre Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué usamos este lenguaje? ¿Ya? Debe ser así, dice, la resurrección apuntaría a un tiempo, ¿no es cierto?, hablando en que no haciendo, porque estos son intenciones de acuerdo a nuestra posición, ¿no es cierto?, que son hechos futuros que van a suceder. Entonces, será la posibilidad, ya no hay una cosa, ¿no es cierto?, que es así, ¿no es cierto?, de dogmática, ¿ya? Son interpretaciones. Ahora, resalto aquí, ¿no es cierto?, lo que hemos marcado durante todo este curso. La posición de nuestra Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, de acuerdo a nuestros estatutos, somos pretribulacionalistas y premilenialistas. Esa es nuestra, ¿ya?, postura como metodistas pentecostales, ¿ya?, y que lo que está contenido, ¿no es cierto?, en todos nuestros artículos de fe. ¿Ya? Hemos tocado, ¿no es cierto?, estas 4 doctrinas, ya, que están contenidas en nuestros artículos de fe, de las 8, ¿no es cierto?, las doctrinas básicas que se traen, ¿no es cierto?, en todo lo que es la teología sistemática. ¿Ya? Por eso que pusimos como nombre a este taller o este curso,
teología sistemática pentecostal, podría haber sido metodista pentecostal, ¿ya? Está basada de acuerdo a nuestros artículos de fe, ¿ya? Así que quiero felicitar, ¿no es cierto?, a todos mis pastores y hermanos que mantuvimos un promedio sobre, ¿no es cierto?, en todas las clases, las 8 clases que desarrollamos, ¿ya? Hoy día tenemos 33 conectados, ¿no es cierto? En algunas clases tuvimos incluso hasta más de 50, ¿no es cierto?, ya conectados. Entonces es un logro, ¿ya?, de poder tener, ¿no es cierto?, en esta aula virtual, haber tenido, ¿no es cierto?, a tantos participantes. Y para mí ha sido, ¿no es cierto?, una bendición y también una honra, ¿ya?, de haber tenido consiervos presentes, ¿no es cierto?, en este curso, y hermanos también de distintas denominaciones o de distintas congregaciones, ¿ya? Así que espero que esto les sirva la herramienta, ¿ya? Hoy día se va a subir la clase 6, o sea, se van a subir, ¿no es cierto?, las láminas, como lo hemos hecho en Word, para que ustedes las puedan imprimir, ¿ya? Durante la semana vamos a subir también, ahí el pastor Alejandro, que lo estoy viendo, ¿no es cierto?, él está encargado de esto, él va a subir, ¿no es cierto?, también las láminas que hemos expuesto hoy día, para que usted, ¿no es cierto?, tenga todo su material, ¿ya? La recomendación, ¿cuál es? Que usted, ¿no es cierto?, las pueda imprimir, ¿ya? No solamente las tenga guardadas ahí, ¿no es cierto?, en su tableta, en su computador, ¿ya? O en su celular, sino que bájela al papel, ¿ya? Porque al tenerla, ¿no es cierto?, impresa, ¿ya? Va a ser siempre una ayuda de memoria, porque la memoria nuestra es frágil, ¿ya? Y para tener estos conceptos frescos en la memoria, ¿no es cierto?, ¿ya? Es bueno tener ahí, ¿no es cierto?, un recordatorio, y yo he hecho esto, lo hemos preparado con un poco de láminas, porque a veces una imagen, ¿no es cierto?, como dicen el dicho, ya vale más que 1000 palabras. A ver, ¿no es cierto?, reflejado ahí esa imagen nos ayuda, y obviamente que esto nos va a ayudar por todos los que somos predicadores, los que somos enseñadores, los que son hermanos que son maestros de escuela dominical, les va a servir, ¿no es cierto?, para poder ya explicar cuando nos pregunten, ¿ya? Y yo he sido un poco, ¿no es cierto?, majadero, ¿ya?, en estar siempre recalcando, ¿ya?, nuestra posición y nuestra postura como metodistas pentecostales, ¿ya? Así que Dios bendiga a todos mis hermanos, miembros, ¿no es cierto?, de este curso, y también les agradezco, ¿no es cierto?, el tiempo que tomaron ahora, ¿ya? Yo me atrasé porque estábamos haciendo una terminación en el templo, había un maestro que estaba haciendo una terminación de moldura, ¿ya? Así que no era de acá de Colina, tuve que ir a dejarlo a su casa, ¿no es cierto?, llevarlo donde él vive, así que eso me consumió un poco de tiempo porque pensábamos que él iba a terminar más temprano, pero la verdad que se me atrasó el terminar su trabajo. Así que ese fue el motivo por el cual yo no comencé, gracias a mi pastor Alejandro Peña, ¿no es cierto?, que como yo le había compartido ya el material, él lo tenía a mano, entonces me pudo adelantar esto. Así que Dios nos bendiga grandemente, ya. Decíamos nosotros que íbamos a organizar una próxima clase el próximo lunes a las 20 horas, estando con Vida y Salud. Vamos a recoger las inquietudes, que revisen el material, ¿no es cierto?, ¿ya? Y vamos a tener más que una clase más, vamos a tener un conversatorio, ¿ya? Vía Zoom, todo, ¿ya? Para ver y recoger y tratar, ¿no es cierto?, de explicar y satisfacer las dudas. No lo podemos explicar todo, ¿ya? Porque sabemos que aquí, sobre todo lo que dice relación al tema escatológico, ¿ya? Nosotros, ¿no es cierto?, estamos, abasteciéndonos acerca de los materiales que hay, ¿ya? Y que el Señor a través de su Espíritu Santo nos da. Así que, ¿ya? También, ¿no es cierto?, el otro día, ¿no es cierto?, pasó una cosita por ahí en el grupo, que tenemos creado el grupo, ¿no es cierto?, un hermano, ¿no es cierto?, le tomaron el celular y subieron algunos videos, ¿no es cierto? Yo no los vi, yo vi lo único que me caté, ¿no es cierto?, cuando el hermano me llamó, ¿no es cierto?, en forma puntual,
preocupado por esto, ya porque él había borrado. Entonces, la explicación, algunos hermanos por ahí creo que vieron, algunos de los videos que subieron, entonces la explicación era de que mi hermano estaba en el hospital militar y no fue llamado al mesón y él tenía el celular en la mano y lo dejó ahí, ¿no es cierto? Y un niño pequeño de otra persona, ¿no es cierto? Lo tomó y comenzó a subir unos videos, ¿no es cierto?, no muy apropiados. Así que esa es la excusa, ya el hermano dio la excusa, ¿ya? Así que, y creo que eso nos puede pasar, ¿no es cierto?, a todos. Así que Dios nos ayude, Dios nos reviste su gracia. Vuelvo a decir, entonces vamos a tener esta semana para que ustedes a través del grupo hagan llegar sus inquietudes, ¿ya? Sus dudas, ¿ya? Y ya viendo el entusiasmo que hubo, ¿no es cierto?, en este periodo de 8 clases que desarrollamos gracias al Señor, ¿ya? Vamos a preparar un segundo ciclo, ¿ya? ¿Qué les parece si podemos tocar, ¿no es cierto?, las otras doctrinas que hay dentro de lo que es la teología sistemática, ¿ya? Nosotros tocamos básicamente las 4, ¿no es cierto?, que es la bibliología, ¿no es cierto?, hablamos de la Biblia, hablamos de Dios, ¿no es cierto?, y ahí involucramos nosotros también algo de neumatología, algo del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, porque hablamos también de la Trinidad, ¿ya? Y hablamos de la salvación, ¿cierto?, que es algo fundamental, ¿ya? Y que está contenido en nuestros artículos de fe, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto?, lo que hemos tocado hoy día, que es, ¿no es cierto?, el tema escatológico o del tiempo futuro o del apocalipsis, ¿ya? Pero nos queda, ¿no es cierto?, tocar la doctrina del hombre, la doctrina de Jesucristo, la doctrina, ¿no es cierto?, ya de la angelología, la demonología, ¿ya? Que son, ¿no es cierto?, doctrinas también que están contenidas dentro de lo que es la Por eso teología son sistemática. Así que para ti que lo llegar a vamos, cargar. con la ayuda del Señor, ¿ya? A tratarlas también, ¿no es cierto?, de continuar y completar así, y pegamos completa, ¿no es cierto?, a lo que es la temática, ¿ya? Ya los dejo invitados, ¿no es cierto?, ya, para continuar, sigamos conectados en el grupo de teología temática, ¿ya? Y a lo mejor vamos a dejar pasar una semanita de la semana que viene, ya, para descansar un poco y nuevamente el ciclo para continuar y tocar, ¿no es cierto?, las doctrinas que normalmente nosotros encontramos en todos los textos de teología sistemática. Todos los textos, ¿no es cierto?, que usted ve en una librería cristiana, hay textos, ¿no es cierto?, bien didácticos, fácil de digerir, ¿no es cierto?, de, no sé, 100, 250, 300 páginas, pero también hay otros, ¿no es cierto?, que son verdaderos volúmenes, ¿no es cierto?, y enciclopedias, ¿sí? Y que tocan las mismas doctrinas, único que con más material, con más análisis, de acuerdo a lo que plantea, ¿no es cierto?, el autor. Pero normalmente usted en todo lo que es sistemático va a encontrar las mismas doctrinas explicadas, ¿ya? Así que Dios nos bendiga y espero que este taller que hemos realizado sea sido de bendición para todos ustedes, ¿ya? Así que esta ha sido la presentación y de la clase número 8 que teníamos hoy día para la gloria del Señor. Si alguien, ¿no es cierto?, tiene inquietud, yo sé que hay inquietud alta porque le miro la cara a alguno aquí, ¿no es cierto?, ya, y este tema obviamente va a generar el espíritu de este curso lo dimos a conocer desde el comienzo. Es clarificar nuestra posición, nuestra postura, ¿ya? Era entregar las herramientas para que nosotros los metodistas pentecostales podamos defender, ¿no es cierto?, nuestra posición frente a quienes nos critican y ¿no es cierto?, y nos apuntan con el dedo, ¿ya? No están nuestros artículos de fe equivocados, ¿ya?, en ninguno de los puntos que, ¿no es cierto?, expresan, y nuestra práctica de fe, ¿ya? Y aquí quiero ser enfático, ¿no es cierto?, en los sacramentos que nosotros practicamos y la forma en que los practicamos, no estamos, ¿no es cierto?, apartados de la palabra del Señor. Me refiero al bautismo y me refiero obviamente, ¿no es cierto?, a la forma en que nosotros practicamos el bautismo, tanto de adultos como de padres, ¿ya? Y obviamente en cuanto a la doctrina de Dios, ¿no es cierto?, somos trinitarios, ¿ya?
a mucha honra. Somos, ¿no es cierto?, creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Los tres son uno, misterio, son misterios, pero los tres son uno, ¿ya? Y hoy, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo, el otro consolador, el Paracleto, ese que está al lado nuestro, y quien nos ayuda, nos fortalece, ¿no es cierto?, y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y si no fuera por él, ninguno de nosotros estaríamos hoy día ni siquiera aquí frente al televisor, ¿no es cierto?, frente a la pantalla, frente al computador, estudiando, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Dios nos bendiga, ¿no? Bien. Dejo entonces, si alguien tiene algún comentario, alguna expresión. Ahí está. Y pastor Carlos, Ya. acá de la iglesia Nadie, de Punitaqui. ¿Me escucha? Punitaqui. ¿Me escucha o no? Sí, Amén. sí, Pastor Pastor Daniel, Carlos, estamos no escuchando. sé, mi inquietud mía, bueno, desde hace buen rato ya estaba mirando yo si fuera posible, ¿no es cierto? Venía mi inquietud si fuera posible de que a través de todo lo que se ha formado o hecho, bueno, se ha ido llevando página por página los estudios. Y, ¿no es cierto?, venía a mi mente como se hizo tiempo atrás en Colina la teología que nos dio usted en Colina, ¿se acuerda? Hizo usted como un libro o una anillado. Yo venía a mí en mi mente, ¿no es cierto? Sí, Si sí, lo tenemos, lo nuestra tengo. hermana Mirka, ¿no es cierto? Acá se podía hacer eso y uno va pagando el libro. ¿Me entiendes? El trabajo. Que, sí, lo podemos, sí, no, sí, está bien, sí lo tenemos, la teología 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Que en el fondo es teología sistemática, ¿ya? Y ahí están tocadas, nosotros también las otras doctrinas. Así que, no, sí lo podemos hacer, ¿ya? Y ese material está, y está lo podemos nosotros... Porque yo todavía tengo guardado la primera sí, teología que usted nos enseñó. sí. Y usted fue uno de los alumnos destacados que tuvimos ahí en ese periodo acá en Colina. Y sería bueno igual que todo este trabajo que se ha hecho, bueno, por la misericordia del Señor, también, ¿no es cierto?, fuera guardado y anillado. Bueno, yo tengo casi toda la montón de hojas a lo mejor para poder anillarla. Pero Correcto. sería un buen trabajo. Eso Sí, no ha sido total. lo podríamos hacer, por eso a través del grupo, hacer llegar los interesados, ya que quieren, ¿no es cierto?, todo este material, ya que lo podemos imprimir, ¿no es cierto?, llegar todos con el sistema de ley, ya no es novedoso, lo podemos distribuir a todo el país. Así que todo hermano que den, ya que se ahí está la conexión. Pero esta cartilla, ¿no es cierto?, la podemos imprimir, la podemos anillar y hacérsela llegar a los hermanos. Ahí vamos, a través del grupo, vamos a indicar, ¿no es cierto?, cuánto es lo que tendrían que aportar, porque usted sabe que tiene un costo. Eso sería, no va a ser una cosa tan onerosa, ¿no es cierto?, tan cara, pero ya, esa sería la idea, ¿ya? Así que todos los hermanos que están aquí hoy día, hay ya 32 interesados para que formalicemos y hablemos un material que sea, ¿no es cierto?, para todos iguales, ya, de este taller, de este curso. Ya, si no, ningún problema, porque el material lo tenemos y podemos hacerlo. Acá tengo, gracias al Señor, la Mirka, que ella está trabajando justamente en esa área. Así que, ¿qué les parece si me hacen llegar, ¿no es cierto?, su requerimiento, todos los hermanos que estén interesados, hermanos, hermanas, ya, en adquirir el material escrito, ya, que hemos desarrollado de las clases, ya, y lo vamos a hacer llegar, ya, esa es la idea. ¿Qué otra inquietud? ¿Hay alguien más que tenga alguna idea, alguna consulta? No sé, ¿qué les parece si programamos para empezar yo ya a trabajar, a preparar el material, ya, y
adquirir el compromiso, ¿no es cierto?, de interesarnos, ¿no es cierto?, y echar a andar un ciclo de 8 clases más, porque estaríamos, ¿no es cierto?, para tocar, vuelvo a decir, las otras doctrinas que también son importantes, ¿no es cierto?, para poderlas manejar, ¿ya? Y adquirir mayor conocimiento, ¿ya? Así que les dejo esta inquietud, ¿ya? Desde ya tenemos en la próxima semana, si Dios no dice otra cosa, ¿ya? La clase de resumen, ¿ya? Donde vamos a tener más que clase, va a ser un conversatorio, ya vamos a repasar, ¿no es cierto?, todas las dudas que hayan, de acuerdo a las que hayan ustedes haciendo llegar a través de hablemos de la plataforma, del grupo que tenemos, para obviamente, ¿no es cierto?, documentarnos y dar una respuesta que satisfaga, ¿no es cierto?, la inquietud. Pues esa es la idea. Vuelvo a decir que no lo sabemos todo, porque el único que sabe las cosas, sobre todo las cosas futuras, es el Señor, ¿ya? Esa es la idea. No sé si hay alguien más que quiera agregar algo, Pastor Alejandro. Usted es mi ayudante en secretario ejecutivo de este curso, ¿ya? No, estamos solamente Está haciendo bien, está bien. recolección de todas las dudas y preguntas para ir respondiéndolas en la próxima clase. Es lo que he estado haciendo por el momento. Y Ujú. si alguien tiene más Ya, consultas, ¿cierto?, las puede hacer llegar para agregarla a la última clase de la próxima semana. Eso. sí. Ya, que sería la clase, hablemos de cierre, ¿no es cierto? Si estuviéramos en un instituto, ¿no es cierto?, en un seminario, sería la clase, ¿no es cierto?, del examen final, ¿ya? Si aprueban o no aprueban, esa sería la clase que vamos a hacer la semana que viene, ¿no es cierto? Pero como lo estamos haciendo aquí, ¿no es cierto?, más que un curso académico, ¿no es cierto?, propiamente tal, es un compartir información, ¿ya? Es abrir un poco los ojos, ¿no es cierto?, ¿ya? Y adentrarnos, ¿ya?, en el conocimiento de la palabra del Señor y de los distintos temas, ¿no es cierto?, que están muy en boga hoy día en el tiempo, ¿ya? Y en la alguien, algunos salieron del grupo, me parece que fueron 2, no sé, yo no miré, ¿no es cierto?, que salía el número telefónico, y alguien por ahí pregunta, ¿hay que salirse del grupo? Yo mandé un mensaje, ¿no es cierto? No, pues sí, la idea era motivarlos, ¿no es cierto?, a terminar el proceso, ¿ya? Terminar las 8 clases, así que quiero felicitar a todos los hermanos, ¿no es cierto?, y pastores, ¿no es cierto?, hermanas, ¿ya? Eh, Pastoras, no sé, cuando digo pastores en forma genérica, aquí tengo a mi esposa al lado mío, así que me dice, las pastoras también, me dice, sí. Bueno, cuando decimos pastores en forma genérica, igual cuando uno dice, ¿no es cierto?, el hombre en forma genérica está diciendo hombre y mujer, ¿ya? Entonces, a todos les agradezco, ¿no es cierto?, porque normalmente cuando uno hace clase, por ejemplo, en un instituto, ya que son obviamente pagadas las matrículas, normalmente los cursos son, cuando parte, ¿no es cierto?, la primera clase hay 15, 20, 25, y al final, ¿no es cierto?, de las 8 clases, ya, a veces uno con suerte termina con 3 o 4, ya, alumnos. Así que aquí, gracias al Señor, tuvimos un promedio, ¿no es cierto?, siempre sobre los 30 conectados en línea. Eso es un logro y una bendición. Así que Dios les bendiga grandemente, les vuelvo a felicitar, ¿ya? Y la idea es que sigamos, ¿no es cierto?, conectados de esta manera, ¿ya? De a poco ya nos vamos adecuando al manejo hablemos de poder, ¿no es cierto?, hacer bueno, la presentación, el manejo del tema tecnológico, pero damos gracias al Señor porque Dios toma el control y nos ha permitido, ¿no es cierto?, podernos conectar y recibir este material. Así que ese era mi deseo, ¿no es cierto? Y la verdad de las cosas que hacía harto tiempo, ¿no es cierto?, que me estaban horquillando. ¿Y cuándo va usted a compartir? ¿Y cuándo va a compartir? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo lo puede hacer? ¿Y cuándo? Bueno, tuvo que haber una pandemia para que ¿no es cierto?, pudiéramos animarnos a esto, ¿ya? Y damos gracias al Señor porque Dios nos dio los medios, así que estoy muy contento por eso, ¿ya? Así que un saludo al pastor Juan Quiñones, ¿no es cierto?, que ha estado presente, el pastor Eduardo de Pueblo Seco, ¿no es cierto?, pastor Tillería, pastor Daniel, el pastor Daniel, porque son 2 Danieles que hay, ¿no es cierto?, Alejandro, ¿ya?
Entonces, una bendición ya de poder tener, ¿no es cierto?, a nuestros pastores que han estado prácticamente desde el comienzo. Ya el pastor Juanito, ¿no es cierto?, obviamente el día martes le complicaba porque tenía servicio, ¿no es cierto?, pero damos gracias al Señor porque, bueno, pudimos hacerlo para el día lunes y él también, ¿no es cierto?, se pudo ya estar presencialmente. Así que Dios bendiga también a las pastoras que están, ¿ya? Porque veo a la pastora Carla y, ¿no es cierto?, que me está haciendo ojitos por acá, ¿ya? Bueno, mi esposa, la pastora Rode también, que ha estado presente, la pastora Susana, ¿no es cierto?, de Punitaqui, que en muchas clases estuvo al ladito el pastor Daniel ahí, ¿ya? Así que Dios bendiga a todos y a todos los hermanos, hermanas, ¿no es cierto?, los hermanos de Ovalle, los hermanos de Caldera, los hermanos de Arica, no sé si se conectaron, ¿no es cierto?, Marcelo con la hermana Lorena de allá, ¿no es cierto?, de Arica, ahí en Rancagua, ¿no es cierto?, ya la hermana Castillo, o sea, sí, Castillo, ya, la Tabita, ¿no es cierto?, ya, la hija del pastor Castillo, ya, en fin, Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia Colina, ¿ya? Que Dios les bendiga grandemente, muy contento por el éxito, ¿no es cierto?, de este taller, de este curso, ¿ya? Así que, no sé, si alguien más tiene alguna cosa más que agregar, pero vuelvo a decir, el próximo lunes, con la ayuda del Señor, vamos a poder, ¿no es cierto?, compartir más, ¿no es cierto?, y sacar provecho, ¿no es cierto?, a esto que este material que el Señor nos ha permitido poder compartir, ¿ya? Bien, no sé quién va a sacar la foto. Yo puedo. Alejandro. El hermano Jeremías. Jeremías, pues ahí está. Ya, ven para acá. Ahí, los que puedan Ahí está activar su la camarita. Quienes puedan activar su camarita. Ya. Vamos a sacar la fotito. Sí, la cámara. Y vamos. Voy a sacar 2 fotitos porque somos hartos. Vamos con la primera. 1, 2 y 3. Ya. Y vamos con la segunda. 1, 2 y 3. Los hermanos de Ovalle ahí están. Súper, muchas gracias. Ya. Bien, pues. Bien, Dios les bendiga. Gracias por esta bendición, ¿no es cierto? Y por haber tenido tanta paciencia conmigo, ¿no? Así que Dios les bendiga grandemente a todos los hermanos acá de Colina, ¿no es cierto? Ahí está la hermana Sandra, hay varios hermanos que están, la familia Fuensalida, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que Dios les bendiga grandemente y a los hermanos de Ovalle, ¿no es cierto? Que están ahí, Buenas que nos han noches, mi estado pastor. siguiendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, Dios Buenas bendiga noches, a mi todos pastora. los miembros del curso, ¿ya? Dios les bendiga grandemente. Buenas Buenas noches. noches, mi ¡Ah, pastor. la bendición! Pastor Rode. La Buenas bendición. noches. Ya, pastor Juan Quiñones. Ya. Amén. Gloria al Señor, Juanito Quiñones. Amén. Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por esta oportunidad y este momento, Señor, que nos permite vivir. Culminando, Señor, estas clases, Padre Santo, te rogamos que lo que hemos aprendido, Señor, quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones, para ponerlo por obra, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Señor, que sigas dando gracia a nuestro pastor Carlos Sala, Señor, porque ciertamente con tu gracia, Señor, podemos llegar a muchas partes. Por eso permite esa gracia en cada uno de nosotros de aprender, de tener espíritu de discípulo. Tu bendición sea sobre todos nosotros, los que estamos participando, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el lunes con la ayuda del Señor. Buenas noches, Dios les bendiga. Saludos a todos los mis pastores del hermanos, norte. hermanas, muchas Bendiciones a bendiciones. todos. La pastora Rode, muchas bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, mi hermano Carter. Gracias, pastor Lizama, que Dios le bendiga. Muchas bendiciones para todos. Gracias, jefe. Chao, Rodita. Chao, Pepe. Chao, chao. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, Carlita. Chao.